Tentación, prueba o milagro, ¿cómo gano? Parte 2. Y era casi seguro que se iba a convertir en parte 3, porque hay tanta información acá que yo le dije al Señor: Señor, dame la forma de que yo pueda acabar este tema en 45 minutos, para que a las 3:30 estemos orando y despidiéndonos del templo. Pero hermanos, hay mucha información que en el día de hoy usted va a tener. Si usted trajo lápiz y trajo papel, apunte estos textos. De todos modos, en nuestra versión online, esto está siendo grabado y transmitido en el presente, y usted puede buscarlo en el Facebook desde que usted sale de acá, por si quiere buscar con detalles más el mensaje. Tentación, prueba o milagro, ¿cómo yo puedo ganar frente a todo esto? Dentro del andar de los seres humanos existen situaciones que, al confundirlas o examinarlas, pudieran darnos diferentes puntos de vista, perspectivas y conclusiones, dependiendo el análisis y la conclusión a la que hayamos llegado. Y es que no siempre tendremos la real verdad de todo lo que nuestros sentidos perciben en el andar cotidiano de la vida. Es importante aclarar que siempre pudiera darnos luz una segunda o hasta una tercera opinión, cuando queremos realmente poder entender y analizar cualquier suceso en nuestras vidas o en la vida de otros. En el ambiente cristiano de nuestra fe se complica un poco más esto, cuando confundimos la mano de Dios obrando a favor nuestro con la mano de Satanás obrando en contra de nosotros. Es importante poder determinar cuando una situación presente entre nosotros viene de Dios o del enemigo. El enfoque o el enfocarnos en trabajar y estar haciendo algo para Dios, mantenernos ocupados para poder concentrarnos solo en las cosas que agradan a Dios y no en mi persona. Pregunto: ¿cómo me desenfoco del mundo y me enfoco en Cristo? ¿Cuáles herramientas Dios me ha dado para poder vencer? ¿Cuál es mi área más débil en el uso de estas herramientas? ¿Cómo identifico cuál usar y en qué momento yo debo de usarla? Vamos a orar. Padre, una vez más te damos muchas gracias, mi Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder exponer tu palabra. Bendecimos tu nombre una vez más. Queremos que toda la verdad a través de tu palabra, mi Señor, el Espíritu Santo nos la aclare en nuestros corazones. Que cualquier duda, mi Señor, tengamos la libertad de investigar, de preguntar, mi Dios, y que podamos salir fortalecidos con estas verdades que tú has determinado poner en tu palabra y que has dejado a la iglesia. No tendremos nunca, mi Señor, nunca tendremos la verdad absoluta, solamente tú la tienes. Pero a través de la tuya te creemos a ti, mi Señor, y eso nos da vida de victorias en el día a día como hijos tuyos. Bendecimos una vez más, mi Señor, la iglesia en tu nombre. Que todo aquel que esté escuchando este mensaje también pueda salir con una perspectiva, mi Señor, clara de qué tú quieres para tus hijos, tus hijas y para la iglesia y para esta humanidad. Por Cristo Jesús, mi Señor, hemos orado. Amén. Efesios, es bueno entender, los que han estudiado a nivel teológico en cualquier tipo de grado estudiantil, ya sea en un instituto, en un centro de estudios teológicos regular, ya sea a nivel universitario, hay leyes de estudiar la Biblia, y una de ellas es que es casi imposible que yo, como hijo de Dios, yo pueda sacar una enseñanza sola de un versículo. La Biblia se acompaña
en todas las escrituras. Entonces, hay leyes de estudios bíblicos que nos instan a entender que cuando yo voy a buscar una enseñanza de parte de Dios, es posible que no solamente yo pueda sacarla de un versículo, sino que tenga que leer el capítulo completo, a veces varios capítulos, para yo poder entender qué es lo que está pasando en la historia de lo que Dios me quiere enseñar, pero que hay veces que hay que leerse el libro completo. Efesios es uno de estos. Para usted entender a Efesios, tiene que leerse el libro completo de Efesios. Y en el día de hoy, en el tiempo del Señor, yo quiero leerle a ustedes cuál es el propósito del capítulo 6 en todo lo que es el libro completo de Efesios, capítulo por capítulo, para que ustedes entiendan que Dios, cuando nos manda a hacer algo o cuando nos entrega algo en nuestras manos, Él no nos lo está entregando porque a Pablo se le ocurrió escribir, o porque simplemente a uno de los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, les dio la gana de enviarle una carta a alguien. No fue así, no. Fue un plan determinado de parte de Dios, por el cual hasta el día de hoy sigue siendo la iglesia edificada a través de su enseñanza. Hay una palabra que es la palabra clave para mí de todo lo que es el libro completo de Efesios, y es la palabra plenitud. Y yo quiero que vayamos a encontrar esa palabra en dos versículos que están en el capítulo 1. Vamos a empezar desde el capítulo 1 de Efesios. Y poco a poco vamos a ir desarrollando todo el libro y vamos a llegar a la parte de cómo poder estar dentro de la tentación, la prueba y cómo ganar a todo esto. Versículos 22 y 23 del capítulo 1 dice esto: y sometió todas las cosas bajo sus pies, refiriéndose a Cristo. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que este pasaje me está a mí dando a determinar es que la iglesia, según el versículo 23, debe reflejar la plenitud de Cristo. Es decir, ya Cristo está, dice la Biblia, a la diestra del Padre. Aunque espiritualmente como Dios, Él está en todas partes y nos acompaña a nosotros y nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios para que esté con nosotros. Sin embargo, presencialmente, físicamente, nosotros no podemos ver a Jesús. Pero como Jesús se va y deja al Espíritu de Dios, que también es invisible, entonces cómo Él quiere que lo que le enseñó a los discípulos siga siendo visible en la humanidad todos los días. Él lo deja bajo el compromiso de la plenitud de Él, que fue delegado a la iglesia. En otras palabras, usted y yo tenemos que representar físicamente el cuerpo invisible de Cristo aquí en la tierra. Porque ya Cristo usted no lo puede ver. Nosotros lo vamos a ver cuando estemos en el cielo. Pero la única forma de que la gente conozca de Jesús y conozca a Cristo es porque dice el versículo 23 que la iglesia debe de ser la plenitud de Cristo. Pero pastor, ¿y qué significa plenitud? Porque la he escuchado hace muchos años y yo soy hispano, y yo soy hispana. Y yo sé lo que es plenitud, porque no es una palabra en inglés. Pero ¿será que lo que yo creo que es plenitud es lo que usted quiere dejar entender de la Biblia? Y yo me fui al diccionario a buscar qué es lo que es plenitud, para que usted entienda en español qué significa esta palabra. Y encontré algunos sinónimos y algunos estados. Dice que plenitud viene del griego plenus, que significa lleno. También dice que es el estado pleno o completo de algo o de alguien. Es el punto más alto o el punto más intenso con la mayor cantidad de cualidades que una persona posee. También dice que a nivel de la medicina,
cuando hablamos de plenitud, es porque hay algo que está abundante en exceso de un líquido en un cuerpo que pertenece a otra persona. También plenitud significa la totalidad, la integridad o la calidad de la esencia de alguien. Partiendo de esto, entonces yo debo de entender que cuando dice la Biblia, la cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo y que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, significa, hermanos, que lo que la Biblia quiere decir es que usted y yo somos la abundancia de Cristo. Que usted y yo somos los que llenamos este mundo porque representamos a Cristo entre los que no conocen a Cristo. Significa que somos el exceso de la misma esencia del mismo Señor Jesucristo entre los inconversos. En otras palabras, todo lo que usted hace debe de representar en su plenitud la persona de Cristo invisible dejada a la iglesia a través del cuerpo de Él, que es la iglesia. Con esa explicación, entonces usted va a comenzar a entender un poco acerca de Efesios. ¿Qué es lo que quiere decir Efesios en sus 6 capítulos? Y al terminar el capítulo 6, que vamos a llegar allá, para que usted vaya entendiendo. Sinónimos de plenitud. Dice exuberancia, abundancia, prodigalidad, profusión, apogeo, auge, esplendor, magnificencia y totalidad. Es decir, cuando hablamos de que usted y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Él, es porque estamos en el apogeo. ¿Usted ha escuchado la palabra apogeo antes? Apogeo es cuando algo se pone de moda. Mira, fulano está en el apogeo de esa marca, porque él anda siempre con esa marca encima. Eso se usa en español. El apogeo significa, usted es lo que está a la moda espiritualmente de parte de Dios. La iglesia debe ser representada en la iglesia, en usted y yo, en lo que debe estar a la moda en la calle espiritualmente. La representación de Cristo frente a sus amigos, frente a sus familiares, frente a los mismos cristianos y frente a los compañeros de trabajos. Es decir, en este grupo usted tiene que representar a donde quiera, que cuando usted lo vean, la gente vea a Cristo todo el tiempo. No a medias, no, sino que vea que usted es un representante, embajador absoluto de lo que es la plenitud de Jesús. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora bien, yo quiero entrar en algunos aspectos y grupos en los cuales usted y yo todos los días nos relacionamos, y que a través de estos 4 grupos usted va a poder encontrar que usted pueda hacer que sea probado por parte de Dios, o que usted tenga de parte de Dios un milagro, o que usted reciba a través de Satanás, usando a otra persona, una tentación. En estos 3 puntos es que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Pastor, ¿cómo yo voy a ganar? ¿Cómo yo voy a conjugar en mi vida victoria? Porque ustedes, los pastores, nos tienen cansado de decirnos que el cristiano siempre está en victoria, y eso como que no es verdad. Eso como que pastor, como que se están equivocando del púlpito los pastores, porque siempre dicen de los púlpitos en victoria, y cantan himnos de victoria y de batalla, y qué felicidad, pero como que no es tanta verdad eso, porque yo a veces me siento como derrotado o derrotada. ¿Cómo yo gano, pastor? ¿Qué me dice la Biblia para realmente yo sentirme en victoria? Porque yo estoy atormentada o atormentado hace muchos meses, o hace muchos años, o hace semanas. Me vi envuelto en una situación, en un problema, que yo estoy ahora mismo que no tengo sueño. Me acuesto y trato de conciliar el sueño y no puedo, porque es piensa. Y ora, y ayuno, y no salgo del problema. Pastor, ¿qué me dice la Biblia para yo definitivamente tener una victoria y ganar en el nombre de Cristo realmente a través de una tentación o de una prueba que yo estoy creyendo que es una tentación, cuando es una prueba, como yo expliqué el domingo pasado? Para eso yo quiero que vayamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 yo voy a leer rápidamente algunos versículos. Dios nos enseña acerca de nuestra nueva
y renovada identidad celestial y nuestra funcionabilidad como un solo cuerpo. Versículo 14 hasta el versículo 16 del capítulo 2. Y vamos a empezar a ver cómo Dios a través de cada capítulo va preparando a usted y me va preparando a mí para entender lo que me dice en el capítulo 6. Porque si usted no lee los capítulos primero de Efesios, no va a entender el capítulo 6. Como no lo hemos entendido hace tantos años y tantas predicaciones que hemos escuchado y tantos sermones que hemos escuchado, y todavía sigo en derrota y no gano la victoria cuando ya yo tengo este tipo de armadura. Dice capítulo 2, 14 al 16. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Qué dice este pasaje? En la antigüedad ustedes saben que bíblicamente el que era el pueblo de Dios era ¿quién? El pueblo judío. Los judíos eran los que a través de Abraham habían recibido la promesa de ser pueblo de parte de Dios. La salvación y la vida eterna, hablándosela a un judío, en ningún momento el judío entendía que usted y yo íbamos a ser también pueblo de parte de Dios. Esto era un secreto a voces que había en el cielo entre la Trinidad. Hasta ese momento solamente el único pueblo escogido era el pueblo judío. En usted y en mí no había esperanza de vida eterna hasta que Cristo llega. Y cuando Cristo llega, lo que dice este pasaje es: a partir de ahora yo quiero que si antes eran dos naciones, los judíos y los gentiles, ya no van a ser dos naciones más. Espiritualmente tienen que ser una. Pastor, ¿en qué me ayuda que yo sea una nación junto con los judíos con la tentación? ¿Por dónde viene el tema, pastor? Porque usted me está confundiendo ahora con este capítulo. Miren, hermano, la mayoría de los problemas, yo no he visto a Satanás operando físicamente en la iglesia. Satanás le pide permiso a Dios para él poderlo tentar a usted. Dice la Biblia que junto con la tentación que Dios permite a Satanás que opere en su vida, junto a ella, Él nos manda la salida, dice la Biblia. Pero Satanás, yo no he visto el primer cristiano que me diga a mí: se me apareció Satanás anoche. Aunque andan muchos por ahí que andan diciendo que se le aparece. A mí no se me ha aparecido, nunca. Y si se aparece, que se aparezca. Ya, ¿qué voy a hacer? Yo ando con Dios. Pero a mí nunca se me ha aparecido el hombre de los cachos. Si tiene cacho. Que eso es otra cosa que le ponen cacho y rabo y un tenedor y rojo y humeando. Eso es mentira de la gente, eso es invento. Satanás no es así. Dice la Biblia que él fue acabado en hermosura cuando lo crearon. En otras palabras, y yo otra vez se lo he dicho, Satanás, miren hermanos, no existe un ser creado por Dios más bello que Satanás, físicamente. Él fue acabado en hermosura. No que chico de Hollywood y que no, nada que ver. No existe un ser humano creado que haya nacido de mujer, ni Adán, que sea más bello que Satanás físicamente. Lo que pasa es que como él es maligno, él es malo, la gente asocia lo malo con humo y con cacho y con dientes, colmillos. Y eso es así, esa es la imaginación del ser humano. Pero miren hermano, Satanás no opera apareciéndose a la gente como es él. Él opera en su mente y en mi mente. Él opera a través de insinuaciones que le pone en su cabeza, en el mundo espiritual invisible.
Y eso que le pone en su cabeza, pensamientos que hacen que usted y su personalidad y su carácter salgan en una reacción. Porque usted escuchó que dijeron algo de usted o dijeron algo de alguien. O usted escuchó que hicieron una calumnia por ahí. O usted se imaginó algo y Satanás puede agarrar eso y mentalmente hacerle la guerra espiritual. Eso sí él puede hacerlo. Y así es que él trabaja mentalmente. Porque si usted se pone a pensar en los problemas que usted tiene en el día de hoy, o los problemas que usted tuvo en el año pasado o hace 5 años, en ninguno de esos problemas usted no puede venir a decirme a mí: pastor, tengo tal problema hace 2 años porque Satanás fue a mi casa y tocó la puerta y yo abrí y lo vi. No, él no trabaja así. A él no le interesa trabajar así. Él lo puede hacer quizás, pero a Satanás no le interesa. Él no pierde tiempo en eso. Él trabaja con las mentes de los seres humanos. Él le pone a mí en mi mente que yo escuché un comentario y yo voy a mi casa y ese comentario me empieza mi carácter y mi reacción a decir: pero acá, ¿y qué es lo que se cree fulano de mí? ¿Y qué es lo que se cree fulana? ¿Que ella es la jefa de la iglesia? ¿Él es el jefe de la iglesia? No. Eso, yo voy a tener que hacer una reunión y empiezo yo a reaccionar. Y Satanás inyectándome pensamientos negativos en mi mente para yo irme a la guerra de sangre y de carne, que es la que él quiere. Pero él tiene que entender que él no va a poder contra nosotros si nosotros nos aferramos a este libro y entendemos cómo él funciona. El problema es que a veces sabemos mucha teología, hemos escuchado muchos mensajes del púlpito, pero no estamos entendiendo muchas veces la forma en que opera Satanás en nuestras vidas. Como se dice en latín, el modum operandum de Satanás. Tenemos que, aunque nunca lo vamos a entender por completo, pero tenemos que, por experiencia y con la ayuda de Dios, ir interpretando por dónde él puede estar trabajando y viniendo, para que cuando él llegue yo saber cómo voy a reaccionar. Porque en la reacción es que está el pecado del hombre. Cuando yo peleo contra un hermano, cuando yo peleo contra una hermana, contra un compañero de trabajo, cuando yo me hago una enemistad con alguien, ahí está la guerra espiritual del enemigo ganándome terreno a mí. Porque lo que Dios quiere, y vamos a verlo en los siguientes capítulos, lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos claramente cómo es el campo de batalla espiritual por donde yo estoy trabajando. Porque somos fácil para que nos envenenen la mente. Muy fácil somos para eso. Yo te hago una llamada y te digo: mira, pero no te saludaron en la iglesia hoy, pero ya tienen tres domingos que no te saludan. Así empieza la cosa. ¿Y por qué tú le mira, pero el ujier que está en la puerta, yo me he dado cuenta que tiene algo contra ti? ¿Y por qué? Oh, pero yo veo que no te saluda a ti los domingos. Él saluda a todo el mundo menos a ti. ¿Tú, de verdad, tú crees eso? Sí. Ahí viene la guerra espiritual en la mente suya. Y usted empieza a sentir en su corazón: ¿será que yo no voy bien vestido? ¿O que mi perfume? ¿Será que yo huelo mal? Y empieza Satanás a manipularle la mente. Porque vino alguien y le dijo a usted que hace 3 domingos que a usted no lo saludan en la puerta. Hermano, si no entendemos cómo es que Satanás viene a nuestras vidas, entonces nunca tendremos una vida de victoria de parte de Dios. Pero sigan chequeando lo que dice el texto. Dios quiere, en el capítulo 2, que seamos una iglesia unida como un solo cuerpo, como el cuerpo de Él. Que seamos una iglesia que no nos dejemos llevar de comentarios, sino de realidades, de cosas y casos que sean verídicos, que yo pueda comprobarlo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a leer un pasaje que dice que no podemos dejar que todos esos pensamientos negativos crucen el día de un día para otro, porque en la noche se pone peor la cosa. Si usted va a la cama pensando en que el pastor ya no me saluda, ya el día siguiente cuando amanece, ya usted está planificando irse de la iglesia, porque en la noche
el corazón se le llena de pensamientos que Satanás va a poner en su corazón, en su mente. La guerra espiritual, él no se le va a aparecer, es en la mente que trabaja él, en la mente suya y en la mente mía. En el capítulo 3, miren qué pasa en el capítulo 3. Dios afirma y reconfirma el gran amor de Cristo por nosotros para que le imitemos. Versículo 17 al versículo 19 dice: para que por fe en Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Versículo 19: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos, y otra vez viene aquí, de la plenitud de Dios. El capítulo 3 completo, ahí está Jesús hablando a través del apóstol Pablo de cómo nosotros tenemos que enamorarnos de este amor que Cristo nos mostró a nosotros, y ese mismo amor, en la plenitud del amor de Dios, podemos reflejar a otros. Sigue hablando del contexto del Efesios, de la unidad. Dios quiere que seamos un pueblo, que seamos unidos todo el tiempo. Si nosotros nos aferramos a esta unidad, entonces nunca podremos llegar a camino. Ahora, aquí viene la participación de los grupos en los cuales usted y yo estamos envueltos todos los días, por los cuales Satanás puede usar cualquier movimiento espiritual, mental, como una tentación para que usted no tenga victoria. Y aquí empezamos en el capítulo 4 con el primer grupo. Dice así, versículo 17 del capítulo 4 en adelante: Dios asocia a sus hijos en el gran engranaje del cuerpo de Cristo. Versículo 17: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Versículo 18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos, los paganos, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se le habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23 del capítulo 4: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora viene lo bueno. Miren lo que dice el versículo 25 en adelante: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, miren que Él no nos manda a que no nos enojemos. Si se enojan, es igual que airaos. Dios nunca está opuesto a que el hijo de Él o la hija de Él se airen de parte de su naturaleza. No, porque somos seres humanos. Pero miren lo que dice: si se enojan, versículo 26, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros,
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Miren, el primer problema que hay dentro de las iglesias, o que hay dentro de un hijo de Dios o una hija de Dios, es que nosotros no hemos aprendido. Hay una frase muy común en Latinoamérica, que es dar el brazo a torcer. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. No queremos dar nuestro brazo a torcer, aún tengamos el derecho. Ese es el primer problema que hay, y es el primer problema que en este capítulo Dios está atacando. Dentro de un grupo de personas, ya sean cristianos o no cristianos, van a venir situaciones a la vida suya en la cual usted va a querer siempre, que aún usted sepa 100% que tenga la razón, no va a querer ceder. El primer problema que ataca aquí la Biblia en el compartir con los demás es que yo soy ingeniero y tú no estudiaste. Y por yo ser ingeniero, yo me creo que soy más que tú. Es que yo soy arquitecto, y como yo soy arquitecto, tú tienes que saber menos que yo. No, mira, yo tengo 48 años y tú apenas tienes 25. Por ende, yo tengo que saber mejor que tú las cosas. Hermano, una de las cosas más grandes que hay es cuando empieza en la vida de un cristiano la competencia con otros. Sí es importante que si usted es ingeniero, es arquitecto, es abogado o es doctor en algo, sí, qué bueno, eso es un crédito que adquirió estudiando, pero que eso no sea lo que me divida contigo, lo que dice el pasaje. Que yo tengo que aprender a entender que el amor de Dios mora en mí, y que cualquier tipo de diferencia, uno de los errores que cometen los padres es comparar a sus hijos con los hijos de otros padres. Tú que no estudias, mira cómo está el hijo de fulano, o el hijo de fulana, o la hija de fulana. Usted lo que está es haciéndole crecer amargura al corazón de su hijo, porque la competencia lo que trae es ¿qué? División. Y dentro de la división Dios no existe. Dios está anclando la iglesia a un sentimiento de unidad, a un sentimiento de yo perdonarte a ti tus ofensas, de yo, aunque fuiste tú que me ofendiste, yo te voy a perdonar aunque tú no me pidas perdón. Ese es el sentimiento que está aquí en este capítulo, que seamos un solo grupo. ¿Por qué, hermano? Porque si usted no vence ese primer obstáculo en su vida, usted va a tener problemas todos los días en la calle, todos los días en el trabajo, con su compañera si está casado o casada, con su novia si tiene novio o novia, con su roommate, los que viven en cuarto compartido, en una casa rentando un cuarto. Usted no va a tener paz nunca, y va a estar mudándose de casa en casa, y en 5 años va a conocer todos los cuartos que rentan en Hightstown, porque usted nunca va a encajar con nadie. ¿Por qué? Porque usted no ha superado esa posición de que usted tiene que entender de que Dios lo creó a usted gregario. La palabra gregario significa que Dios creó al ser humano para que tenga compañerismo con otros. Usted no es uno que vive solo, aunque hay algunos que le gusta vivir solo. Son estilos de vida, pero usted fue creado por Dios para estar con alguien, o estar en una comunidad con personas. Y si está con personas, usted tiene que aprender a conversar. Y en esa bola de ping pong que yo hablo y usted habla, tienen que entender que es posible que la bola se quede en el medio en un momento, porque haya diferencia de opiniones, porque yo pienso una cosa y tú piensas otra. Entonces yo no puedo forzar que mi pensamiento, sea correcto o no, te mate a ti en la conversación. Yo tengo que respetarte a ti. Y aunque tú estés equivocado o equivocada, yo voy a orar por ti, ojalá que tú entiendas en el futuro, pero que eso no me cree una enemistad. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar problemas en el warehouse, problemas con la familia, porque no pensamos iguales. Usted es una persona y una cabeza sola, y yo soy otro con otra cabeza.
Y tenemos conceptos culturales que nos parecemos y que entendemos, pero usted piensa diferente a mí. Tenemos que entender que Cristo permitió que todo esto funcionara dentro de la iglesia. Miren, hermanos, aquí ahora mismo ninguno pensamos iguales. Ninguno pensamos iguales. Ni Johanna, que es mi esposa, piensa como yo pienso. Entonces, porque no piensa como yo pienso, ¿tenemos que ser enemigos? Porque no piensa como yo pienso, ¿tenemos que andar divididos? No, eso no es lo que dice el pasaje. La Biblia nos manda que nuestras diferencias no nos dividan, sino que nos sumen. Porque la experiencia tuya más la mía vamos a hacer que tengamos una experiencia combinada, que abarquemos más cosas juntos. Pero que si tú eres bocón y te ríes mucho y la otra es calladita y no se ríe, no significa que el bocón es mejor, ni que la calladita es mejor. Son características de cada quien, que están aquí mezcladas en la iglesia, que están entre su familia. Aquí, ¿quiénes tienen más de 2 hijos? Alberto. ¿Son todos sus hijos iguales? No, pero son hijos de ustedes. Ni nuestros hijos se parecen. Quizá de cara pues, se parezcan, pero sus características de su personalidad son diferentes. Entonces, todos somos diferentes, pero no porque seamos diferentes, un hijo es mayor o menor que otro. Los queremos igual a nuestros hijos. Eso es lo que Dios entiende aquí en este texto. Que Él sabe que Él dejó una institución que es el cuerpo de Cristo, que es la plenitud de la persona de Cristo en la tierra, y que todos somos diferentes. Y que Él entiende que va a haber momentos que nos vamos a enojar entre nosotros. Va a haber momentos en que nuestros caracteres nos vamos a rozar fácilmente. O van a haber algunos que van a hacer que nos rocemos. Pero que esos roces, hermanos, aquí ¿quién sabe cómo funciona el motor de un vehículo? ¿Por qué usted cree que le echan aceite a un motor? El aceite no es lo que hace que haya combustión para que el motor camine. Lo que hace que haya combustión es el combustible. Eso es lo que hace fuego en un pistón y hace que el pistón mueva el brazo del pistón y el brazo del pistón mueve la biela, que está en diferentes formas, para que al mover la biela mueve y gire un eje, que es lo que le da fuerza al motor para que mueva la transmisión. Así funciona. Pero el aceite no es lo que le da ese fuego al pistón. El aceite lo que hace es que esa fricción de metal con metal no crea un desgaste, hierro con hierro, y no se daña el motor, no se sobrecaliente. Así mismo en la iglesia, hermanos, ese aceite que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo. Es la vida de Cristo, la plenitud de Cristo, que nos untemos todos los días un jarro de aceite espiritual y que salgamos aceitados para la calle. Porque si no, el taxista me cae mal, mi vecino me cae mal, la señora que me atiende en la bodega me cae mal, ¿sí? El supervisor me cae mal. Entonces usted no va a encajar con nadie, porque usted anda en el uniforme de la vida vieja, como dice ese pasaje. Usted tiene que quitarse ese uniforme que la Biblia habla, que es la vida vieja suya, y echarla a un lado y ponérselo el uniforme espiritual de la vida nueva en Cristo, y reflejar a Cristo a través de poder conversar con mis diferencias. Porque si no es así, entonces tendremos que decir al Señor: Señor, crea por favor oxígeno en la luna y mándame para la luna a vivir solo, porque yo no voy a encajar en este planeta. Porque usted se mude aquí en New Jersey o se mude en cualquier otro estado, allá Satanás lo va a perseguir a usted, y espiritualmente le va a hacer la misma guerra aquí, la va a hacer allá. Porque el problema no son la gente, el problema es usted, que no ha entendido cuál es el propósito que Dios le tiene a usted como hijo o como hija de Él. Cuando empezamos a entender que no somos iguales, aunque nos parezcamos algunos, no, todos somos diferentes, pero Dios ama la diferencia.
Dios es un Dios que creó las diferencias. Su carácter es un carácter que fue creado por Dios. Y si Dios lo creó y lo permitió que estuviera en este montón de gente mezclado, Dios tuvo que haber creado un sistema espiritual para que podamos tener vida victoriosa, porque ya Cristo venció en un mundo espiritual que todos los días va a atacar a la iglesia, lo va a atacar a usted. Y miren lo que yo he dicho en otras predicaciones: Satanás tiene huestes espirituales de maldad, que en los capítulos que siguen. Satanás tiene huestes espirituales de maldad, principados en las regiones celestes. Hay demonios que fueron antes caídos. Miren, cuando dice la Biblia que Satanás, cuando se fue del cielo, engañó a una tercera parte de los ángeles, él se llevó ahí generales, se llevó ángeles que eran expertos en engañar, eran ángeles poderosos, se llevó en el grupo. Porque una tercera parte del cielo de ángeles que se llevó no fue solamente los chiquitos. Él agarró en todas las escalas. Si en los ángeles hubiera una escala de generales y tenientes y coroneles, si fuera así, él se llevó de todo. Él se llevó desde el pelapapa hasta los generales. Y él mismo es un arcángel. Era un querubín protector, dice la Biblia. Se llevó de todo. Se llevó serafines, se llevó querubines, ángeles que eran expertos en confusión, en confundir, que son los que él usa ahora a su favor para engañar a la humanidad, para traerle la trampa y la estrategia para que su mente se confunda, aún siendo cristiano, y aún el Espíritu Santo viva en usted. Si nosotros no entendemos eso, entonces fácilmente pudiéramos estar cayendo en lo que llamamos lazo del diablo, y estaremos enemistándonos con todo el mundo, dentro de la iglesia, donde vivimos, donde trabajamos y en nuestra familia. En el capítulo 5, aquí empieza el segundo grupo. Nos anima a Dios a poder imitar su santidad y hacer alusión a el sometimiento interpersonal y conyugal. En el capítulo 5, cuando usted abre el capítulo 5, usted se dará cuenta que en este capítulo empieza Dios a trabajar con lo que es las relaciones entre el matrimonio, entre los esposos. Y empieza también a trabajar en lo que es las relaciones interpersonales con otros grupos que están en la sociedad. Es importante entender que detrás de todo eso es posible que Satanás, al grupo que más use para atacarlo, son las personas que están más cerca de usted. No hay un grupo dentro de lo que son los empleados con usted en su trabajo, amigos de la calle, los que le dan servicio específico a través de un bien que usted compre en un supermercado o gasolina, y su esposa, su esposo y sus hijos. De todo este grupo, a lo que Satanás más usa es a la familia. Él va a luchar para que en su hogar nunca haya paz. Y va a hacer que sus hijos piensen de todo, que su esposa piense de todo y que su esposo piense de todo, sin contar con la cantidad de gente que Satanás puede usar aún dentro de la iglesia para que usted se separe de su pareja y abandone a sus hijos. ¿Por qué? Porque la guerra mayor con Satanás es con aquellos con los que yo comparto más tiempo de mi vida. Y con los que yo comparto más tiempo de mi vida son con los que tenemos la guerra más presente en mi vida. Miren, y con esto no estoy diciendo que se vayan a trabajar ahora, pero si usted es de los que trabaja 16 horas, yo a usted le aseguro que la guerra más fuerte suya es con los compañeros de trabajo. No en su casa, porque usted a su casa llega a bañarse y a acostarse. ¿Sí? Usted llega a su casa a bañarse y a acostarse, pero con quien Satanás le tiene la guerra prendida todos los días es con esa compañera que me tiene cansada. ¿Cuánto habla? Esta era una línea que aquí uno estaba tranquilo trabajando, y de que esa muchacha llegó, es
pitando las 8 horas que no me deja a mí ni siquiera concentrarme. La guerra está ahí en el trabajo. Son 8 horas de pie con una compañera de trabajo que esa es, y si es dominicana, peor. Y yo tengo toda la autoridad de decir que es dominicana porque yo soy dominicano. Yo sé lo que estoy diciendo. ¿Qué dominicanos que hablan en línea? Señores, a veces son los que entretienen, porque a veces son unos días aburridos. Y cuando llega un dominicano es que como que le ponen la salsa a la cosa y tiran temas diferentes. Pero ¿cuánto habla? Muchacha, pero mira, yo conozco una persona que cuando era novio se estaba enamorando, muy cercano a mí, se estaba enamorando de una chica y la chica por fin lo lleva a la casa para que conozca a la familia. Esta era una familia grande y todos se reunieron. Y ese muchacho habló tanto que en la siguiente visita le tenían una canquiña al lado. ¿Sabe qué es una canquiña? Una canquiña es un palito como dulce que usted lo muerde y no hay forma de que eso se gaste en la boca. Usted está ahí 8 horas masticando. Le dieron una canquiña esa porque habló demasiado. En su primera visita llega a la casa y cállese la boca. Sea tímido y ahí que pase por tímido. Pero él flojó todo lo que sabía ese día. La guerra espiritual, Satanás la va a poner con quien más usted comparte. Porque acuérdese que Satanás no le va a poner guerra a usted con un vehículo, con un carro, con una madera, es con otra persona. El segundo grupo es el grupo interpersonal con la familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo paz, aunque sea por una semana, con su esposa, con su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo tranquilo, que pasó una semana sin problema en esta casa? ¿Cuándo fue la última vez? Es posible que Satanás le tenga en su casa o alrededor de su familia a unos cuantos demonios, metiéndole a la mente suya y a la mente de su esposa o a la mente de sus hijos algo para que haya problema entre usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo paz completamente con la persona que usted quiere en su país? O cada vez que usted coge ese teléfono y llama para su país, se arma un pleito. A veces nos pasa eso. Tenemos ese problema de que no tenemos paz con la gente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acostó y contó y no encontró un enemigo o una enemiga de lo que usted ha dejado en el camino? Como hijos de Dios, la única forma de yo poder, de parte de Dios, vencer al enemigo es cuando yo entienda que yo debo de ser Cristo a donde quiera que yo esté. Llenar la plenitud de Cristo, dice la Biblia. Yo debo de representar como embajador de Cristo su santidad. Y Cristo, dice la Biblia, que tuvo a veces que callarse. Si usted lee con detalle lo que algunos evangelios dicen del Via Crucis de Cristo, de ese camino al Gólgota, a Cristo lo escupieron siendo inocente. A Cristo lo juzgaron. Es tan tal que sacando un demonio con el poder del Creador, le dijeron, Él lo saca con el poder de Belcebú. Oigan esto. Qué tremenda calumnia, qué falta de respeto para Cristo. Y Él, ¿qué hizo? No comenzó a condenar, te voy a mandar para el infierno ahora mismo. No, pues Él podía hacerlo. No. Ese sentimiento de perdón y de amor y de reconciliación, porque eso fue lo que Cristo hizo aquí. Él vino a reconciliarnos. Tengo que darles rápido porque son las 3:40. Hermanos, ahora viene la parte interesante, que es los capítulos, el capítulo 6. Y miren, el capítulo 6, yo quiero andar con esto lo más rápido posible para que ustedes entiendan esto. Y voy a hacer un resumen de lo que es la armadura de Dios. En la armadura de Dios hay dos aspectos que es posible que en el día de hoy sea la primera vez en todos sus años en el Evangelio que usted escuche lo que dice la Biblia. Usted sabía que en la armadura de Dios que está en el capítulo 6 hay algunas partes de la armadura
que son solamente para defenderme y solamente hay una que es la ofensiva? ¿Por qué Pablo puso que la guerra espiritual teníamos que tener la defensa de una armadura? El yelmo, la coraza, el cinto, los zapatos y el escudo. 5 áreas de una armadura solamente para defendernos. Y solamente puso como ofensiva la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Usted no se puede pensar por qué tantas para defendernos y una para ofensiva. Hermano, porque es que usted, de parte de Satanás, cuando usted recibe de Satanás, recibe de diferentes partes. Usted, cuando está bajo ataque del enemigo, no crea que él le va a apuntar a un solo sitio. Él le va a apuntar al hijo, le va a apuntar a la esposa, le va a apuntar al familiar, le va a apuntar al compañero de trabajo y le va a apuntar al desconocido. Usted va a recibir ataque de 5 lugares todos los días de su vida. Y si usted no está preparado para saber cómo defenderse o no tiene puesto correctamente esa herramienta o esa parte de la armadura, es posible que usted esté descuidando una área de su vida. Y cuando hablo de descuidar áreas de nuestras vidas, es porque en todos estos grupos son áreas en las cuales Dios requiere de una iglesia que esté bien armada. Usted nunca puede salir a la calle, ni despertarse, ni poner los pies en el piso, sentado en su cama, sin saber que usted anda con toda la armadura de Dios. Porque en el mismo baño de la casa empieza la guerra. Aquí, ¿cuáles de nosotros se han armado pleito en el baño de la casa? Óigame, en el baño de su casa se hace un problema. En el baño. Porque tú entras, tú sabes que esta es la hora de yo entrar. Óigame, que pleito más simple. Satanás conoce eso. Esos pleitos así que se arman en el baño de la casa. Entonces asegúrese cuando usted se siente en su cama y que se va a poner las pantuflas, no sé cómo dicen ustedes, las chancletas, las sandalias, para usted levantarse y buscar cepillo de dientes si no lo tiene en el baño. Por cierto, no es recomendable dejar los cepillos de dientes en los baños. Cuando ustedes flochean el toilet, todos esos germs del toilet se riegan en todo el baño, y si el cepillo de dientes está ahí, se le pega y después viene la gingivitis en los dientes. Okay. Eso fue un extra. Hermano, miren, cuando usted se pone las chancletas en su cama y se pone de pie, usted debiera, antes de ponerse de pie, orar al Señor. Señor, ármame. Así como Iron Man, un botón y se arma en la película. Armarse espiritualmente. De que usted sabe que es posible que desde que usted abra la puerta de su cuarto, Satanás pueda empezar una guerra espiritual en el pasillo de su casa. Tenemos que estar concentrados espiritualmente, porque Satanás sí lo está. Él está bien concentrado. Y él va a ser, miren hermanos, mi mamá le decía a mis hermanas, y ojo con las mujeres aquí que tienen hijas que no se han casado todavía. Mi mamá le decía a mis hermanas, eso a mí no me servía, porque eso era un consejo entre madre e hijas. Pero yo estaba ahí escuchando, tuve que aprender. Le decía a mi mamá y a mis hermanas, cuando sus esposos se van de la casa, despídalo feliz para que él añore regresar otra vez en la tarde. Y cuando él llegue a la casa, recíbalo como un rey para que él añore estar en su casa. Le decía a mi mamá, a mis hermanas. Los pleitos más grandes se arman saliendo de la casa. Los pleitos más grandes de una pareja, Satanás lo arma al salir de la casa. Mira, cuando tú vengas esta tarde, acuérdate de traer leche. Óyeme, pero tú tienes carro, trae leche también tú. Ve tú al supermercado y cómprala. Hermano, óyeme, ¿qué te vale decir sí? Y ya, y vete. Ah, no, si algún pleito salir. Y ya ese pleito sigue por teléfono y por mensajes en el día.
Y en 8 horas de trabajo ya son un pleito de una leche. Ya han salido cosas que pasaron en las vacaciones y con tu mamá que me dijo esto y por ahí se va la cosa. Satanás está en la guerra mental y espiritual en su vida. ¿Con quién? Con su esposa y con su esposo. ¿Por qué? Porque usted no supo decirle a ella, sí, yo voy a traer la leche. Tan sencillo. Entonces, hermano, así es la guerra espiritual. Satanás va a arremeter contra la familia. Es el primer enfoque. La otra cosa que quizás nunca usted ha escuchado acerca de la armadura de Dios. Miren lo que dice, versículo 10 al 15, y con eso voy a terminar. Miren esto. Versículo 10 al 15 del capítulo 6, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra mi esposa y con mi esposo. Porque no tenemos lucha contra el hermano de la iglesia. Porque no tenemos lucha contra la supervisora o el supervisor, aunque ellos me gritan. Porque yo no tengo lucha contra Donald Trump. Porque yo no tengo lucha contra el presidente de mi país, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, por tanto, aquí viene, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora mire cómo termina el pasaje. Y esto que yo a usted le voy a decir ahora mismo, les aseguro que usted nunca lo ha escuchado en su vida. Oigan esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, ¿por qué Dios no puso la oración como una parte de la armadura? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué en este texto la oración que termina el versículo 18 no es la cabeza de la armadura, o el pecho, o el cinto? No, a todo Dios le puso la verdad, la justicia, la palabra de Dios. Pero a la oración, a la intimidad con Dios en oración, ¿no le señaló una parte de la armadura? ¿No se ha puesto usted a pensar nunca en eso? ¿Por qué Dios a la oración? Él me habló del escudo de la fe, me habló del apresto del evangelio, que son los pies, que es predicar el evangelio. Me habló de la espada del Espíritu, me habló del yelmo de la salvación, que es el casco que protege al soldado. Me habló del cinto y me habló de la coraza del Espíritu, la coraza. Pero ¿por qué no hay nada de eso que representa la oración, si la oración es tan importante? Pastor, ¿y por qué dejaron la oración afuera de esto? Mire por qué. A través de la oración se fortalece el cuerpo, pero no se defiende ni se hace ofensiva. Quien da la fortaleza es Dios, de una intimidad con Él. Hermanos, a ningún soldado que va a combatir le dicen: mira, ahí está el caballo, ahí está la espada, ahí está el escudo, y aquí están los guineos que tú te tienes que comer para que tú le tires los guineos al enemigo. Aquí está el plato de comida para que tú hagas el plato de comida y se lo tires al enemigo. No, eso es para usted, para que su cuerpo, que está siendo protegido por la armadura, se fortalezca. Esa es la oración entre nosotros. La oración es todo su cuerpo en intimidad con Dios. Lo que está siendo protegido es este cuerpo de Cristo a través de las herramientas pero la oración es la esencia de la vida del cristiano. Es la esencia de la batalla de la fe. La oración es la esencia del campo de batalla, porque es la misma esencia del mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros, que nos va a dar la fortaleza para, junto con las herramientas de la armadura, poder soportar en el día malo. Por eso
la oración en este texto no aparece como una parte de la armadura de Dios. Está aparte. Porque el cristiano, usted puede tener la mejor armadura blindada contra Satanás. Pero si usted no ora, usted es un soldado que está muerto. Usted puede tener la aleación metálica del acero más fuerte del mundo, combinado con lo que usted quiera combinarlo, en una aleación de fortaleza, con una armadura que soporte un cañón. Pero si usted no está en intimidad con Dios, buscando a Dios en oración, de nada le vale. Porque lo que hace que su cuerpo tenga ánimo para poder soportar el peso de una armadura es la intimidad que usted tiene con Dios. La vida de su cuerpo, porque la armadura sola, usted la pone ahí y la armadura sola no hace nada. La armadura, para que haga algo, yo tengo que ponérmela. Pero este cuerpo tiene que estar vivo para que la armadura se pueda defender y accionar contra el enemigo en la guerra. Esa vida la da la oración. Si usted no está apegado a la oración, es posible que ni sepa cómo usar la armadura. Hermano, es importante que usted entienda que si en su corazón hay problema con alguien, ese alguien no es el culpable. Si usted tiene en su vida problema con algún hermano, ese hermano no es el culpable. Si usted tiene problema en su vida con una hermana o con un hermano de sangre, hijo de su mamá y su papá, ese problema no es contra ese hermano ni contra esa hermana. Si usted tiene problema con algún político o con algún candidato de algún partido, el problema no es con él, porque Satanás nos tiene, aún inclusive a algunos de las iglesias, nos tiene cegado. Hay huestes espirituales de maldad que están influyendo en nuestras mentes, incluyendo gente de las iglesias. Y esa influencia mental es lo que la Biblia habla, que nuestra guerra no es contra sangre y carne, no es contra su papá, no es contra su mamá, no es contra el tío, no es contra la suegra. Tuve que tragar en seco, hermano. Un poquito, sí. No es contra la suegra ni con el suegro. Mi problema no es contra el pastor ni contra la pastora. No es problema con el líder de la iglesia. No es problema con no. Satanás te está engañando. La guerra espiritual está en tu mente y tú estás creyendo lo que él te está diciendo, cuando Dios nos está mandando a que a través de la oración, su palabra y la armadura de Dios entendamos que hay huestes espirituales de maldad que tienen una vida activa, que mientras usted está durmiendo está planificando qué va a hacer con usted mañana. Miren, hermano, por ese lado estamos en desventaja nosotros, porque mientras usted está confiado de que todo está bien, tengo 2 trabajos, tengo dinero en el banco, sí, prepárate, porque hay una guerra espiritual que se está armando en contra tuya. Porque a Satanás no le gusta que tú adores a Dios. Él no le gusta que estemos en paz entre nosotros. Él no le gusta eso. Él quiere que haya conflicto, problemas. Porque dentro del conflicto y dentro del problema, con cualquiera de todos estos grupos que vimos aquí en Efesios, él va a sentir que va a derrotar a un hijo de Dios y que vamos a pisotear con nuestras acciones la sangre que Cristo vertió en la cruz. Eso es lo que él quiere. Iglesia de Hightown y amigos en general, yo les exhorto que cuando ustedes estén sintiendo algo contra una persona, arrodíllese. Señor, ábreme mis ojos espirituales. Yo quiero entender la verdad. Si usted desarrolla la función de cada parte de la armadura, una de ellas es la verdad. ¿Usted sabía que hemos sido engañados con muchas mentiras? Hay cantidad de mentiras y de doble entendimiento
con cosas que están pasando en nuestras vidas, que no entendemos qué está pasando, pero le creemos a la primera que nos dicen. Y muchas veces esa primera es mentira. Y después usted investiga, ay, todo lo que yo dije, y hasta lo publiqué en internet, acabé con él, acabé con ella en internet, y ahora yo me di cuenta que no era así. Ahora, ¿cómo usted devuelve eso para atrás? Después que a usted se le fue el carácter y dijo de todo por las redes sociales, y calumnió y buscó. Es como dicen por ahí, que hay veces que la gente que son celosas ven donde no hay. El que es celoso es terrible, porque el que es celoso ve cosas donde no hay, imagina cosas donde no hay, y escucha y mira cosas. Hermano, que nuestro carácter en la guerra espiritual sea un carácter que sea dominado por la plenitud de la persona de Cristo. Es lo que dice Efesios. Que la paz del Señor esté con nosotros. Que podamos entender básicamente que esto no depende de usted, depende de Dios. Pero a usted se le exige, y a mí se me exigen una cuota. Y es yo estar enfocado frente a todo lo que nos pasa alrededor. Con el vecino, con el roommate, con el dueño de la casa, con el jefe mío o con el subalterno. Porque ahí, yo no lo leí, pero hay un texto que habla del capítulo 3, que habla de que los esclavos o los que son empleados, que se porten bien con sus amos. Y a los amos también le dice, o a los supervisores o a los jefes, le dicen que traten bien a los que están debajo. Eso lo dice la Biblia en el mismo Efesios. Es decir, porque Satanás va a poner problema en todas estas esferas. Miren, hay gente que están en ciertos trabajos que solamente están por el dinero, porque lo necesitan, pero viven una vida de dolor dentro de las compañías. No aguantan el trabajo, no aguantan la boca del jefe, o no aguantan eso. Miren, nosotros los hispanos, los americanos nos tratan mejor a nosotros los latinos que los mismos latinos, lamentablemente, y a veces del mismo país de nosotros. No, mira, allá hay una que ella se cree que es la dueña de la compañía, siendo hispana como usted. Esa es la guerra espiritual que Dios le tiene a usted en su trabajo. Ore por esa persona. Pídale al Señor misericordia por esa que me grita o ese que me maltrata en el trabajo. Pídale al Señor. Ahí está la fortaleza nuestra. Usted tiene que hacerse Cristo donde quiera que usted esté. Y cuando eso sucede, la victoria de cómo le gano, y esa victoria que decimos los pastores de los púlpitos, usted la va a experimentar en su vida. Que la paz del Señor habite en nosotros hoy, mañana y siempre. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más doy gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor, porque este es un tema, mi Dios, tan delicado, pero es el tema del día a día de todo creyente. Desde el nuevo creyente que empieza a conocerte hasta el hermano más viejo en la fe de cualquier iglesia, desde el laico que no tiene conocimiento tuyo teológico hasta el doctor en divinidades, el pastor que más sabe de la Biblia. Todos tenemos esta guerra espiritual. Danos la sabiduría, mi Señor, en el momento correcto. Danos, mi Señor, el entendimiento de salir de nuestras casas con toda la armadura puesta. Que tu Santo Espíritu nos lubrique todos los días para poder soportar los roces, mi Señor, que tenemos con hermanos y con otras personas. Que la intimidad contigo sea nuestra energía diaria para que nuestro cuerpo esté espiritualmente fortalecido de que te servimos a ti. Y si tú, mi Señor, venciste a Satanás, nos has prometido que en tu nombre, también como tus hijos, lo vamos a poder vencer. Gracias una vez más por las visitas que están aquí en esta tarde. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Bendice a los que están de vacaciones, mi Señor, que ya pronto regresan. Yo estoy pidiendo, mi Señor, que tú le lleves un momento de tranquilidad y de paz a los familiares que perdieron vidas en Texas, mi Señor. Hay mucho por lo que orar.
Hay muchas madres y esposos y esposas que han perdido, mi Señor, tantas personas en la violencia que existe en el ser humano. Ten misericordia, mi Señor, de esta humanidad. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.